De toda la gran cantidad de funciones y operaciones que realiza el cerebro, la atención ocupa un lugar importante. La atención es la encargada de percibir, recordar y desarrollar habilidades cuando el cerebro debe llevar a cabo varias actividades al mismo tiempo, como por ejemplo, la coordinación de la ejecución para minimizar la inferencia. Entonces, podemos decir que la atención es la habilidad para concentrar la experiencia perceptiva en una parte de la estimulación ambiental y así tener una visión clara de lo que nos rodea. ¿Qué es la atención? Es la capacidad de observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no queremos o no deseamos ver. Según Flores 2016, la atención se entiende como la capacidad de concentrar selectivamente la conciencia en un fenómeno de la realidad, la misma que en el caso de los seres humanos se halla determinada por el control consciente de esta capacidad mediante el centro lingüístico. Siendo así, cuando hablamos de atención humana, estamos hablando de una forma superior de comportamiento cualitativamente diferente de la atención como función básica. Les hablaré sobre las áreas implicadas a la atención. Podemos observar algunas estructuras cerebrales implicadas en la atención. Podemos ver lo señalado que está la formación reticular, la célula de atención, los colículos superiores, el tálamo, el giro del cíngulo, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal. Les voy a hablar de cada uno de ellos. En la formación reticular se encuentra en el centro del tallo cerebral. Esta se asocia con el mantenimiento de un estado alerta. Por esta, el cerebro se alista para recibir información y posteriormente brindar una respuesta. La FRA conduce a la corteza los impulsos y estímulos que se originan en eventos cíclicos biológicos. Así, mantiene la corteza en vigilia. También regula la entrada de información sensorial del exterior. Las células de atención están en el hipocampo y los ganglios basales. Se habitúan a un estímulo y dejan de dar respuesta. Reaccionan ante cualquier modificación del estímulo, incremento o decremento de este. Los colículos superiores. La gran aportación en lo visual es moverse de una posición a otra u objeto a otro. Su función es control de movimiento ocular y llevar los estímulos externos al campo visual. Los colículos inferiores probablemente hacen lo mismo pero con la información auditiva. El tálamo. El núcleo pulvinar. Regula la atención selectiva, filtra la información para que luego sea procesada. El giro del cíngulo. Incorpora contenido emocional a la información recibida para que se dé una respuesta adecuada. El lóbulo parietal. Procesamiento y uso de aspectos espaciales de la atención. Gracias a su función, la atención puede localizar estímulos específicos o particulares. Orienta y dirige la atención hacia los estímulos que intenta localizar que le proporcionan la información relevante. También hablamos sobre el lóbulo frontal. Esta participa en la regulación de todos los procesos psicológicos. En situaciones que demanda atención sostenida, solución de un problema matemático. Se presenta actividad eje en estos lóbulos y desaparece cuando el problema ha sido solucionado. También sabemos que los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, más conocidos como el TDAH y el ADHD, está tipificado según el DSM como un trastorno psiquiátrico. Afecta a niños entre 4 y 18 años de edad y tiene efectos posteriormente diversos. Los criterios para su diagnóstico son diversos, predominando que los niños presenten algún tipo de inatención,
hiperactividad e impulsividad, que perjudica el funcionamiento tanto en el hogar como en la escuela, antes de que el niño tenga 7 años de edad. En este sentido, el TDAH es considerado o tipificado desde la rama psiquiátrica de la medicina como un síndrome, determinado a partir de un conjunto de síntomas y suele abordar, entre otros tratamientos, mediante psicofármacos. A su vez, es considerado uno de los trastornos psiquiátricos infantiles más comunes. Cabe señalar que los estudios de prevalencia poblacional sugieren que el TDAH ocurre en la mayoría de las culturas, en un 5% de los niños y en alrededor de 2.5% de los adultos, y algunos estudios estiman que ha llegado a afectar al 12% de los niños del mundo. Cabe observar también que en las áreas cerebrales relacionadas con la atención encontramos en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho, que podemos observar que en el hemisferio izquierdo se encuentra la atención auditiva y en el hemisferio derecho la atención visual. ¿Qué podemos ver? Los puntos señalados son el córtex prefrontal, la sustancia reticular, el giro fusiforme, que a la vez lo tiene el hemisferio izquierdo, como el córtex parietal posterior, igual que el giro fusiforme. El hemisferio izquierdo podemos ver que señalan el córtex prefrontal, la sustancia reticular. Algunas definiciones de la atención es el proceso de selección y filtro de información en el cerebro, que establece un orden de prioridades y secuencia temporalmente las respuestas más adecuadas para cada ocasión. Esta consiste en la focalización selectiva hacia un determinado estímulo, filtrando, desechando e inhibiendo las informaciones no deseadas. Luria en 1975. Consiste en un proceso selectivo de la información, de los programas de acciones elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. Esta se divide en dos, en atención involuntaria e atención voluntaria. En atención involuntaria es producida por un estímulo intenso, nuevo e interesante para el sujeto. En atención voluntaria está relacionada con la voluntad y consiste en la selección de unos estímulos dependientemente de otros. Estructura de la atención. Se articula en 3 niveles de complejidad creciente, en estado de alerta, atención sostenida y atención selectiva. También podemos observar 2 alertas, alerta fásica y alerta tónica. Alerta fásica, cabe recordar que este involucra el tiempo que transcurre entre la señal de aviso y el inicio de la respuesta. En alerta tónica es la base de los procesos de mantenimiento de atención focalizada y sostenida. Se centra en las tareas de ejecución continua, también se le denomina de vigilancia.